Imagina que es medianoche. El mundo está en silencio, pero tu mente es un torbellino de pensamientos que se niegan a apagarse. El reloj avanza, tic-tac, y el sueño parece un lujo inalcanzable. Si tienes más de 60 años, esta escena puede ser más familiar de lo que quisieras. El insomnio, ese ladrón silencioso de la noche, afecta a millones de adultos mayores, robándoles no solo descanso, sino también la energía para disfrutar de sus días. Pero, ¿y si te dijera que hay un camino para recuperar el abrazo del sueño, uno que combina el poder de las frecuencias cerebrales con la antigua sabiduría del estoicismo? Un enfoque que no solo calma el cuerpo, sino que transforma la mente para que las noches de vigilia se conviertan en un recuerdo lejano. Prepárate para un viaje fascinante que une ciencia, filosofía y esperanza, creado especialmente para quienes buscan paz en la Edad Dorada. El insomnio en los mayores de 60 no es un simple inconveniente, es un desafío que puede estar ligado a cambios biológicos, como la disminución de la melatonina, o a preocupaciones que se acumulan con los años, la salud, los seres queridos, el paso del tiempo. Pero en este desafío también hay una oportunidad. La ciencia ha descubierto que nuestro cerebro, incluso en la madurez, es maleable. Funciona como una orquesta, produciendo ondas cerebrales que determinan si estamos alerta, relajados o profundamente dormidos. Las ondas delta, esas vibraciones lentas y profundas de 0.5 a 4 Hz, son las que nos llevan al sueño reparador, pero a menudo son esquivas en las noches inquietas. Aquí es donde entra un fenómeno curioso: las frecuencias externas, como los tonos binaurales, pueden hablar con nuestro cerebro, guiándolo hacia esas ondas delta como un director que afina su orquesta. Estos sonidos, que se escuchan con auriculares y crean una ilusión auditiva, han intrigado a neurocientíficos por su capacidad de inducir relajación. Aunque la evidencia aún está en desarrollo, estudios preliminares sugieren que escuchar estos tonos antes de dormir puede reducir el tiempo que tardamos en cerrar los ojos y sumergirnos en el descanso. Pero el cuerpo no es el único protagonista de esta historia. La mente, con sus ansiedades y sus bucles de pensamientos, a menudo es la que mantiene la luz encendida cuando el mundo duerme. Aquí es donde el estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años, se convierte en un aliado inesperado. Los estoicos, como Marco Aurelio o Séneca, creían que la paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo elegimos responder a ellas. Para un adulto mayor que mira el techo a las 3 de la mañana, este principio es un faro. El estoicismo no promete eliminar el insomnio de un plumazo, pero ofrece herramientas para domar la frustración y la ansiedad que lo alimentan. Imagina esto: en lugar de pelear con el insomnio, lo aceptas como un visitante temporal. En lugar de temer una noche sin dormir, te dices: puedo controlar mi calma, no mi sueño. Esta simple reorientación, practicada con ejercicios como la reflexión nocturna o la gratitud, puede calmar las ondas beta de alerta y abrir la puerta a las ondas zeta de relajación. Pero, ¿cómo se combinan estas dos fuerzas, las frecuencias y el estoicismo, en la vida real de alguien mayor? ¿Es posible que un altavoz pequeño y una filosofía antigua sean la clave para noches de paz? Comenta tu manera de espantar el insomnio. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete. La belleza de este enfoque es su simplicidad, diseñada para encajar en la vida de los mayores de 60 años, incluso con las limitaciones que la edad puede traer. Piensa en María, una mujer de 68 años que, tras perder a su esposo, comenzó a pasar noches en vela, atrapada en recuerdos y preocupaciones. Agotada, probó algo nuevo: cada noche, se ponía unos auriculares cómodos y escuchaba una grabación de tonos binaurales con sonidos de olas suaves. Al principio, no notó gran diferencia, pero con el tiempo, esos 20 minutos se convirtieron en una señal para su cerebro: era hora de descansar. Al mismo tiempo, María adoptó un hábito estoico: antes de dormir, escribía en un cuaderno una cosa por la que estaba agradecida, como el sol de la mañana o la risa de su nieta. Este pequeño ritual no solo la ayudó a dejar de lado las preocupaciones, sino que le dio un sentido de control sobre su mente. Semana tras semana, sus noches se volvieron más tranquilas, y el insomnio, aunque no desapareció por completo, dejó de ser su amo. Este enfoque no requiere tecnología complicada ni conocimientos profundos de filosofía. Un altavoz sencillo, una playlist gratuita de YouTube o una aplicación de sonidos relajantes puede ser suficiente para las frecuencias.
Y el estoicismo no exige estudiar tratados antiguos, basta con practicar pequeñas reflexiones diarias, como preguntarse, ¿qué puedo soltar esta noche? O, ¿qué hice hoy que valió la pena? Para los mayores, que a menudo prefieren rutinas claras, esta combinación es ideal: escuchar sonidos relajantes a la misma hora cada noche y dedicar unos minutos a una práctica mental que los conecte con la calma. Además, la exposición a la luz natural durante el día, una caminata corta o un café al sol, refuerza los ritmos circadianos, haciendo que las frecuencias y el estoicismo trabajen en armonía con el cuerpo. El insomnio puede parecer un gigante imbatible, pero no estás solo en esta batalla. Las frecuencias y el estoicismo son como dos amigos fieles: uno calma tu cerebro con suaves susurros de ondas delta, y el otro te enseña a caminar con serenidad entre las tormentas de la mente. ¿Estás listo para dar el siguiente paso hacia el sueño que mereces? Recuerda comentar cómo te duermes cada noche. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete. Has llegado a la segunda parte de este viaje, y el horizonte promete noches más tranquilas. Si la idea de combinar frecuencias cerebrales con la sabiduría estoica te intrigó, ahora es el momento de ver cómo estas herramientas pueden convertirse en una realidad tangible para los mayores de 60 años, esa generación que merece descansar después de una vida de experiencias. El insomnio, ese compañero no deseado, no tiene por qué dominar tus noches. Con un poco de ciencia, un toque de filosofía y una dosis de paciencia, puedes reclamar el sueño como un derecho, no como un privilegio. Acompáñame a y descubre cómo hacer que las noches se transformen en un santuario de calma, incluso cuando el reloj parece conspirar en tu contra. Comencemos con las frecuencias, esa llave científica que abre la puerta al sueño profundo. Imagina tu cerebro como un lago. Cuando está agitado por el estrés o la ansiedad, sus ondas son rápidas y caóticas, como un vendaval. Pero cuando escuchas tonos binaurales o sonidos de ondas delta, es como si una brisa suave alisara la superficie, invitando a la calma. Para los mayores, la simplicidad es clave. No necesitas equipos sofisticados, un teléfono con una aplicación gratuita como Relax Melodies puede ser tu aliado. Antes de acostarte, crea un ritual: apaga las luces, ponte cómodo y reproduce una pista de 20 a 30 minutos con sonidos de lluvia o tonos delta. Si usas auriculares, asegúrate de que sean ligeros para no incomodarte. La clave está en la constancia: hazlo cada noche a la misma hora, como una cita con el descanso. Estudios han mostrado que estos sonidos pueden reducir el tiempo que tardas en dormirte en un 20 a 30% en algunas personas, y aunque los resultados varían, la ausencia de efectos secundarios hace que valga la pena intentarlo. Para quienes no dominan la tecnología, un pequeño altavoz Bluetooth con una lista de reproducción preconfigurada por un familiar puede ser la solución perfecta. Ahora, sumemos el estoicismo, esa filosofía que convierte la mente en un refugio. Los mayores de 60 años a menudo cargan con preocupaciones acumuladas: la salud, las finanzas, el legado. El estoicismo no borra estos pensamientos, pero te enseña a soltarlos, como hojas que se lleva el viento. Una práctica poderosa es la reflexión nocturna. Cada noche, toma un cuaderno y escribe una frase sobre algo positivo del día: una conversación, un rayo de sol, una sonrisa. Luego, hazte una pregunta estoica: ¿qué puedo controlar ahora mismo? La respuesta suele ser tu actitud, tu calma. Este ejercicio, que toma solo 5 minutos, desvía tu mente de las ondas beta de ansiedad hacia las zeta de relajación. Otra técnica es la visualización estoica: imagina el insomnio como una nube pasajera, no como una tormenta eterna. Estos hábitos no solo calman, sino que devuelven el poder a tus manos, algo especialmente valioso cuando la edad puede hacerte sentir que pierdes el control. Pero, ¿cómo asegurarte de que este plan encaje en la vida real, con las limitaciones de la edad? ¿Qué pasa si la tecnología te intimida o las preocupaciones son abrumadoras? La respuesta está en adaptar estas herramientas a tu mundo. Piensa en Juan, un hombre de 72 años que vivía frustrado por despertarse a las 2 de la mañana, incapaz de volver a dormir. Con la ayuda de su hija, descargó una lista de sonidos delta en un viejo reproductor de MP3 y cada noche lo encendía como un ritual sagrado. Al mismo tiempo, adoptó un hábito estoico: cuando despertaba, en lugar de angustiarse, respiraba profundamente y repetía: no puedo forzar el sueño, pero puedo elegir la paz. Luego, se enfocaba sobre los aspectos positivos de su vida, como sus nietos o un recuerdo favorito, redirigiendo su mente.
Con el paso de las semanas, Juan notó que se volvía a dormir más rápido, e incluso cuando no lo hacía, se sentía menos derrotado. Su historia demuestra que estos métodos no requieren perfección, solo persistencia. Para hacer esto práctico, empieza pequeño. Elige una hora fija para ir a la cama y configura tu entorno, una habitación oscura, fresca y sin pantallas, ya que la luz azul puede retrasar la melatonina, especialmente en los mayores. Combina las frecuencias con una rutina diurna. 15 minutos de luz solar por la mañana fortalece tu reloj biológico, haciendo que las frecuencias sean más efectivas. En el lado estoico, no te abrumes con grandes cambios. Una frase escrita o un pensamiento positivo antes de dormir es suficiente para empezar. Si el insomnio persiste, consulta a un médico para descartar condiciones como apnea del sueño, pero estas prácticas pueden ser un complemento poderoso. Este enfoque no es magia, pero es esperanza. Las frecuencias te guían hacia el sueño como un susurro, mientras el estoicismo te da alas para volar sobre las tormentas de la mente. Para los mayores, que merecen noches de paz tras una vida de lucha, esta combinación es un regalo, accesible, seguro y profundamente humano. Cada noche que lo intentas, estás un paso más cerca de reclamar el descanso como tuyo. El sueño no es solo cerrar los ojos, es un acto de rebeldía contra el insomnio, una declaración de que mereces paz. Con frecuencias que arrullan tu cerebro y el estoicismo que fortalece tu espíritu, tienes el poder de transformar tus noches. Comienza esta noche, con un sonido suave y un pensamiento valiente, y descubre que el descanso está más cerca de lo que creías. ¿Qué pequeño paso darás hoy para reclamar tus sueños? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.